Continuando con nuestro recorrido por algunos de los principales textos de Sergei Eisenstein año por año, nos encontramos con un artículo breve que en 1929 abría una especie de puerta hacia un mundo de posibilidades nuevas al presentar a un cineasta al que definitivamente hay que ver incluso hoy en día para dedicarle mucha atención. Nos acercamos pues al director ucraniano Alexander Dovzhenko y a su película Arsenal, estrenada el 25 de febrero de 1929 en Kiev y el siguiente 26 de marzo en Moscú. Por favor, tengan en cuenta esas fechas. En este episodio vamos a hacer una lectura comentada del texto breve Arsenal, escrito por Eisenstein en 1929, basándonos una vez más en el primer volumen de Eisenstein, Selected Works, 1922-1934, editado y traducido por Richard Taylor. Para referencias generales, la indagación que hacemos hoy se apoya en In the Service of the State, The Cinema of Alexander Dovzhenko, o Al Servicio del Estado, el cine de Alexander Dovzhenko, de Vance Kepley Jr. Por otro lado está Alexander Dovzhenko, A Life in Soviet Film, de George Oliver, y el ensayo Dovzhenko, Romanticismo Revolucionario, de Guido Aristarco, y también Reflexiones de un cineasta, parte de las memorias de Sergei Eisenstein, entre otros libros y artículos. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. Como mencionaba, Arsenal de Alexander Dovzhenko fue estrenada en 1929 precisamente. Es la segunda película de lo que se podría denominar como la trilogía de la guerra de este director, junto con Svenigora en 1928 y Tierra en 1930. Antes de la trilogía, Dovzhenko había dirigido 3 películas. Son ellas Los frutos del amor, de 1926, de 25 minutos, Base al reformador, también del 26, de 50 minutos, que está perdida, y La valija diplomática, del 27, un largometraje de 72 minutos. Si han tenido la oportunidad de ver tanto Los frutos del amor como La valija diplomática, observarán la evolución en cuanto al estilo de Dovzhenko. Básicamente, cómo cuenta una historia, en qué hace énfasis, dónde pone la cámara, entre otras cosas. Los frutos del amor semeja una comedia de slapstick, pero sin slapstick. Básicamente una trama de enredos en la que unos bebés resultan trocados por un personaje bastante peculiar y las madres pues buscan a los pequeños. Si el espectador gusta de los géneros de comedia que pueden albergar una situación de este calibre, como matriz se van a encontrar con expectativas muy altas que quizás no se cumplan. ¿Cuál es el tono? ¿Dónde está el sentido del humor? ¿Dónde está el ritmo? ¿Cómo se podría mejorar quizás? Pero es la primera película del director y posiblemente no habría grandes expectativas por lo que podría ser. Vemos cómo el personaje amenaza al bebé con la guitarra. El filme sorprende por la carencia de empatía que se vuelve poco a poco su lógica. La lógica del filme y también la lógica del personaje. ¿Cómo puede ser asumido esto por distintos tipos de espectadores? ¿Es consistente el filme realmente con esta estrategia? El filme invierte la lógica de ciertas dinámicas para entretener, pero de nuevo nos preguntamos si semejante inversión realmente tiene el soporte necesario para que las ironías funcionen. Las películas futuras de Dovzhenko efectivamente van a mostrar que el problema de combinar eventos y realidades que no son creíbles del todo puede resultar conformando una poética personal y se puede llegar incluso a sistematizar cada elemento o cada procedimiento de los que se vale para realizar la alegoría poética en un conjunto de eventos todos poéticos, conscientes y consistentes dentro de aquellos dramas históricos o dentro de aquellas gestas heroicas. Vamos a ver cómo el tener un plano en slow motion, cámara lenta, en una película inconsistente e inorgánica, sin embargo, para un director que esté dispuesto a reflexionar
sobre su propio proceso, puede hasta llegar a convertirse en un plano de slow motion que abra una película con una propuesta de drama alegórico con su propia lógica, como es Benigora. ¿Cómo es el camino o el proceso que recorre un artista para llegar a dicha transformación de sus propias herramientas y procedimientos para crear diferentes significados? Por otro lado tenemos la valija diplomática. En La valija diplomática, de 72 minutos, estamos ante un filme de espionaje, en el cual un diplomático soviético muere asesinado y su valija diplomática, que contiene información confidencial, debe ser enviada a Moscú antes que caiga en manos de los autores del crimen. Este objeto pasa de mano en mano por civiles simpatizantes, diferentes otros personajes, hasta oficiales soviéticos en tierra y en mar que deberán proteger la información que contiene a como de lugar. Por supuesto, comparado con Los frutos del amor, se nota bastante el trabajo de composición, encuadre e iluminación de esta película. Es más, podríamos afirmar que hay influencia del acorazado Potemkin, precisamente en cuanto a algunos motivos recurrentes y el cómo son encuadrados o fotografiados, dado que gran parte de la historia tiene lugar en el barco Victoria, cuya tripulación está conformada por oficiales, marineros y viajeros civiles, entre los cuales se encuentra una bailarina que no sabe que la valija diplomática ha sido ocultada entre sus pertenencias. Por momentos, algunos lugares físicos, rutinas de la tripulación, disposición de cuerpos, nos recuerdan entonces al acorazado Potemkin y también al filme La rueda del diablo de los Fex, Leonid Trautberg y Grigori Kozintsev, del que ya habíamos hablado en nuestro video dedicado a los Fex. ¿Hasta qué punto puede tener lugar un subgénero de películas de marineros en estos años? ¿Habría más ejemplos? Por otro lado, debido a la aparición de varios personajes y acciones simultáneas, Dovzhenko usa el montaje paralelo para alternar situaciones dentro y fuera del barco. Hay algo curioso con respecto a Los frutos del amor y que persiste en La valija diplomática. Y es el hecho de que aún existen momentos en los que el espectador tiene conocimiento inmediato sobre algo que los personajes o no saben o no están viendo. La pregunta es, ¿qué hace el espectador con aquella información que se le confía?
¿Qué tanta información necesitamos como espectadores para mantener el interés suficiente hacia lo que estamos viendo y así creer y apostarle al mundo que se construye ante nosotros? Es necesario que exista el misterio y lo no revelado e incluso lo no anticipado. Se estaría preguntando Dovzhenko acerca de esto para tomar una postura diferente en su película siguiente llamada Svenihora. ¿Y qué tal si la información también se puede dar de maneras alegóricas en vez de usar las afirmaciones directas a través de las palabras, en los intertítulos o incluso en los gestos evidentes en el plano? Citando una frase de Denis J. Youngblood en su libro Soviet Cinema in the Silent Era, 1918-1935, o Cine Soviético en la Era Silente, 1918 a 1935, dice: teniendo como base a Frutos del Amor y la valija diplomática, nadie estaba preparado para Svenihora. Svenihora fue el siguiente largometraje después de los trabajos que mencioné, que en realidad no se parece en nada a aquellas propuestas previas del director y supone todo un ejercicio de invención de su poética personal y una manera de hacer cine e incluso más allá de posicionarse frente al arte en general y frente a la representación y frente a las posibilidades de varios medios integrados todos en uno. En Reflexiones de un cineasta, Sergei Eisenstein dedica el capítulo El nacimiento de un maestro a aquella ocasión en que fue llamado junto con Vsevolod Pudovkin para que asistieran a la proyección de un filme ucraniano por parte del representante del Departamento de Cinematografía de Ucrania en Moscú, pues aparentemente nadie sabía cómo entender aquel filme o cómo aproximarse a él, o si era bueno o malo, para tomar la decisión de proyectarlo en la capital rusa. Ese filme era Svenihora, y les recomiendo mucho leer completa aquella anécdota que afortunadamente terminó muy bien, con todos aplaudiendo y celebrando el filme, al cual nos acercaremos en el próximo episodio. Eisenstein confiesa que no pudo escribir sobre Svenihora. Dice que básicamente apuntó unos renglones en tinta roja, pero ese texto, que se iba a titular El Hoffman Rojo, no pudo ser desarrollado ni finalizado. Quizás viendo Svenihora podamos lanzar hipótesis acerca de por qué Eisenstein no dejó un texto terminado sobre aquel filme. Así que por favor, vean Svenihora en los próximos días. De todas formas, la historia siempre es impredecible. En cualquier momento podría surgir un nuevo texto de Eisenstein recién encontrado, ya sea sobre Svenihora o sobre cualquier otro filme o asunto. Y esto nos lleva a la siguiente película de Dovzhenko, Arsenal, de la cual vamos a hablar en este episodio y de la cual Eisenstein sí terminó de escribir el texto que vamos a leer hoy y que se titula Arsenal. Dice Eisenstein, abre comillas: cada uno interpreta a su manera las duras palabras de la directiva. Este hombre realmente tiene algo que decir. No cita, pero brama con convicción. El cantar de Roldán. A veces se le desgasta la voz, a veces su tráquea, pero casi siempre se viste con la capa brillante de la forma cinematográfica. La palabra rusa forma puede significar tanto forma como uniforme. Tanto peor para quienes planchan las arrugas de sus pantalones. Existen leyes para la construcción de un edificio. Existen leyes para levantar una barricada. La primera columna marcha y hay guerra civil.
porque hay claridad de propósito. Dovzhenko no es un partidista, es un miembro del Comité Revolucionario. Es importante la distinción hecha aquí por Eisenstein de que Dovzhenko no es solo un soldado de la revolución, sino un hombre profundamente comprometido con sus ideales. Los asiáticos, los bandidos, un destacamento de propósito especial, y todo permite torcer las cosas. Estilo retorcido, métodos de torsión. Esto me resulta familiar. Es octubre. Pero si octubre es la ventana de una sala de subastas, Arsenal es una barricada. Cierra comillas. Nos encontramos con un texto más de lo que Alexandra Xenofontova podría denominar como estilo telegráfico en Eisenstein y que podemos asociar con las lecturas que él hizo de manifiestos de vanguardias del arte y de la literatura y también con sus propios experimentos en los que una frase corta o una palabra deben evocar ideas grandes en relación con otras frases cortas o palabras contundentes en vez de hacer la típica hilación o construcción de párrafos en los que varias frases converjan en una sola argumentación en los textos que ya conocemos, digamos, más ortodoxos o académicos, si es que se les puede llamar así. Eisenstein evoca el carácter de Dovzhenko, pero también apunta a describir el estilo e incluso el tono de Arsenal en comparación con Octubre, película suya y de Grigori Alexandrov. Como un ejercicio libre de asociación de ideas, Eisenstein también evoca el cantar de Roldán, probablemente por la aproximación a la guerra a través de la poesía, como si el ejercicio de Dovzhenko fuera un acercamiento análogo, y de alguna manera sí lo es. En este texto hay una recolección de enunciados que nos invitan a seguir asociando e incluso ampliando ideas. Semeja más un ejercicio de escritura automática surrealista o stream of consciousness, en el cual se ejerce la asociación con la primera idea que llegue y más bien luego se le trata de asignar un sentido o una lógica a lo que se quiera decir cuando se le dé paso al flujo sin interrupción. ¿Nos estará revelando Eisenstein de alguna manera cómo funciona su mente en modo asociativo? ¿Nos estará revelando el desglose analítico que hace de los argumentos, convirtiéndolos en ideas separadas a las que debemos otorgar un orden y en cierto modo ponerlas a discutir? Y por supuesto recordemos el énfasis en el ritmo del texto y en el sistema mismo de asociaciones tras la reflexión hecha por Alexandra Xenofontova acerca del ritmo en el texto de Eisenstein, La forma del guión, que estudiamos en nuestro video anterior. Vamos a las últimas frases de Eisenstein. Dice: torcer las cosas, estilo retorcido, métodos de torsión. Esto me resulta familiar. Es octubre, pero si octubre es la ventana de una sala de subastas, Arsenal es una barricada. ¿A qué métodos de torsión o de torcer las cosas se refiere Eisenstein tanto en Arsenal como en Octubre? ¿En qué se ve semejante retorcimiento? ¿Cómo se configura y en qué consiste el estilo retorcido? ¿Qué se retuerce exactamente? ¿Se retuercen las imágenes al chocar unas con otras a través del tiempo? ¿Se retuercen los posibles significados o sentidos de las imágenes hasta el punto de invitar a interpretar los resultados de semejantes torsiones? ¿Se aprietan y contorsionan unas con otras? ¿Es esa la torsión? ¿La torsión lleva acaso a la transformación? ¿Es el tiempo el que ejerce la fuerza de la torsión? ¿Hay tensión en las imágenes de Dovzhenko y de Eisenstein? Ese torcer las cosas puede equivaler a forzarlas a ser resignificadas, incluso agresiva, violentamente, hasta convertirlas en símbolos, en metáforas. Y compara a Octubre con la ventana de una sala de subastas e imaginamos entonces las pujas de los postores compitiendo entre ellos a través de ofertas que chocan y tratan de superarse unas a otras para llegar a una resolución concreta. Y compara por otro lado a Arsenal con una barricada. Barricada podría definirse como un objeto o impedimento que se levanta o se coloca, ¿sí?, para impedir un ataque, encerrar o defender un territorio. ¿Por qué Arsenal es una barricada para Eisenstein? ¿De quién se defiende? ¿A qué está haciendo resistencia? ¿Qué implica en nuestros días ser un artista, un cineasta de la resistencia? ¿A qué debemos resistir hoy en día? ¿Por causa de qué o quién se está encerrado para estar a la defensiva? Debemos resistir
o rendirnos y dejarnos llevar? ¿Cómo es la vida cuando nos rendimos y nos dejamos llevar? Continúa Eisenstein, abre comillas. Un fragmento del expresionismo. Está bien, un fragmento de El fin de San Petersburgo. Bienvenido, lo repugnante de las barbas pegadas, un icono bizantino y una postal barata. Aceptable, un tranvía, un cartel de barbero, una columna de publicidad, una cama con muelles, un colchón y 2 farolas. ¿Es realmente la dinámica de la lucha callejera una construcción estática? Ha llegado al cine por pura casualidad. Podría ser un hacha o una ametralladora. Salpica, incapaz de expresarse. Hay trenes que circulan fuera del horario. Las entradas para ellos no están a la venta. El paso veloz, filmado en ángulo. Se detienen en una estación para quemarla. En otra son volados por la dinamita que había sido colocada. Corren más lejos en carros de armas o en carruajes de 6 personas. La gente guarda silencio. Los caballos hablan, y las sombras de la noche pasan corriendo. Dovzhenko es como Iván y la anciana del primer rollo. Se queda callado durante media hora y luego sale corriendo y se revuelve como un lunático. Prefiero tener esto que lo que hace la mayoría de nuestra gente. Quizás podría utilizar el mal método de una comparación trillada. Se sientan, como Nikolai en el mismo rollo, durante una hora, un día, años, mirando con expresión vidriosa en los ojos una maldita época gigantesca. Luego respiran profundamente y en la pantalla vemos las palabras. He matado un cuervo. Pausa. Hacía buen tiempo. Esta gente ni siquiera mata canarios. Mientras que Dovzhenko vuelca tranvías sin ni siquiera sugerir a los pasajeros que abandonen el lugar de antemano. Dovzhenko puede dispararte en la cara, tanto por el contenido que pone en la línea de fuego como por la forma de la que se libera. En esto es único. El resto de nosotros somos como carabazares de camellos que soportan el gran peso de la forma. Vivir junto a Dovzhenko es vivir junto a dinamita. Cierra comillas. Volvamos a las palabras de Eisenstein mencionando contenido y forma. Cuando dice, abre comillas, Dovzhenko puede dispararte en la cara, tanto por el contenido que pone en la línea de fuego como por la forma de la que se libera. En esto es único. El resto de nosotros somos como carabazares de camellos que soportan el gran peso de la forma. ¿De qué manera Dovzhenko dispara y además en la cara? ¿Qué abarca esta frase? Quiere decir que Dovzhenko es demasiado directo, de un arrojo, y podríamos decir valentía u honestidad letal, una sorpresa de sangre fría, sin pelos en la lengua, alguien que no creías capaz quizás de esto, pero que lo hace, y en la cara. Y agrega también, tanto por el contenido que pone en la línea de fuego como por la forma de la que se libera. Quiere decir que se refiere al contenido o al asunto o al qué, a los que pocos quisieran referirse, y además en la línea de fuego, ante el peligro, en el límite, y luego para rematar dice, como por la forma de la que se libera. Esto es lo más enigmático, de qué forma se libera. E inevitablemente nos preguntamos a través de qué forma se libera de aquella otra forma. Si de aquella forma previa hay que liberarse, es porque no permite la libertad y por ende hay que buscar la libertad o liberarse de lo que no lo deja ser libre, y eso se hace de alguna manera a través de otra forma. Entonces, ¿cuál será la nueva forma que llega para liberar de la otra forma? Y luego dice que el resto de nosotros somos como carabazares de camellos. Los carabazares son un tipo de construcción antigua que surgió a lo largo de los caminos principales en Oriente, a lo largo de la ruta de la seda, donde las caravanas que realizaban largos viajes de muchos días, comerciales, de peregrinación o viajes militares, podían pernoctar, descansar y recuperarse, y básicamente eran posadas o antiguos hoteles. Pero, ¿qué forma tenían los carabazares? Generalmente los carabazares eran edificios rectangulares con varias cámaras o compartimentos, con un patio y un único portal. Se refiere a Eisenstein a una forma o estructura erigida solamente con el propósito de prestar una función o servicio puntual y nada más que eso. ¿Es acaso una forma de la que no se puede salir, una forma pesada? ¿Acaso ser un carabazar es soportar el gran peso de prestar servicios de carabazar
tener mentalidad de Karamazov y obviamente verse como un Karamazov. Es ese el gran peso de la forma de Karamazov cuando se es un Karamazov y nada más que eso. Y termina el párrafo diciendo, vivir junto a Dovzhenko es vivir junto a dinamita. Es extraño por qué dice vivir junto a Dovzhenko en vez de decir, por ejemplo, una secuencia de paseo o llegada en tren de Dovzhenko es dinamita. Pero dice vivir, vivir en vez de ver, y además nombra al autor a cambio de nombrar su obra. Definitivamente lo posiciona como autor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de estas frases? ¿Qué más encuentran en estas maneras de referirse a alguien y al momento en el que se vive? Continúa Eisenstein, abre comillas. No hay profesores del género de Dovzhenko. Tampoco creo que haya estudiantes de este género. Quizás este sea uno de los defectos del consumidor en una economía planificada. Pero en última instancia no exigimos que un hombre que se está muriendo en las barricadas se asegure de tener una docena de descendientes. El propio Dovzhenko se está desarrollando a pasos agigantados, no solo en términos de la forma que desprecia, la forma que es pisoteada como un pavimento. Es importante moverse, pero no seguir el camino. La valija diplomática es benígona, Arsenal, una distancia inconmensurable, no menos ideológicamente, estridente farsa del aventurerismo rojo, la vieja y la nueva Ucrania, Ucrania tal como es, la indiferenciada madre Ucrania, y el salvaje tractor cortador de clase en su forma más enfermiza y enconada. Ese fenómeno que es inaceptable para nuestra clase, el chauvinismo. El tractor cortador de clase de todas esas ramas del invernadero más dañino del derechismo. Las cortó para que aullaran. Dovzhenko debe seguir su propio camino. También puede desnudar su pecho tranquilamente sin armadura. No será traspasado. Dejen que se lo descubra. Déjenlo. Cierra comillas. En estos dos párrafos que concluyen el texto nos encontramos con una de las paradojas más curiosas en Eisenstein. Alguien que en otros artículos tiene la capacidad para escribir textos analíticos detallados acerca de una imagen, basándose en los elementos de la composición, como por ejemplo lo veremos en su artículo escrito unos meses después, también en 1929, llamado La dramaturgia de la forma del cine, o también La aproximación dialéctica a la forma del cine, en donde plantea 10 tipos de conflictos, por ejemplo, en cuanto a forma, que pueden tener lugar dentro de una misma imagen, incluso sin cortar, y que hasta el momento, según sabemos, ningún otro cineasta se lo había planteado. Será uno de los Eisensteins más analíticos y descriptivos posiblemente. Pero por ahora, en el texto que acabamos de leer acerca de Arsenal de Dovzhenko, este Eisenstein solamente se remite a escribir sus impresiones más generales sobre la película o sobre Dovzhenko, pero sin describir mucho. ¿Qué pasó entre febrero y abril de 1929 para que la aproximación más analítica y atenta a las formas despertara en Eisenstein? Ahora vamos a las frases la vieja y la nueva Ucrania, Ucrania tal como es, la indiferenciable madre Ucrania. Sin duda, en Arsenal, al igual que en las otras dos películas de la trilogía de Dovzhenko, existe un conflicto entre la vida tradicional versus la modernización o la modernidad, que incluso Dovzhenko saca del terreno de los paradigmas técnicos y procedimentales y lo lleva a planos de identidad histórica, cultural y de otros distintos imaginarios que coexisten y colisionan para ver quién se impone dentro de distintos caldos ideológicos. Acerca de estas colisiones dentro de colisiones y diversidad dialéctica, les recomiendo de nuevo el ensayo breve de Guido Aristarco, Dovzhenko, Romanticismo Revolucionario. Recuerden que Guido Aristarco fue el editor de la revista italiana Cinema Nuovo y ya habíamos hablado sobre él en el episodio que dedicamos a la carta que le envió André Bazin en su momento en defensa de Rossellini, en el video número 26 de nuestra primera playlist dedicada a qué es el cine de André Bazin. Volviendo a Dovzhenko y su obra, tal incertidumbre alrededor del caleidoscopio de identidades en aquel territorio denominado internacionalmente como Ucrania desde hace varios siglos, es la tensión constante que quizás para nosotros, espectadores, ya preexiste, según lo que creemos que conocemos,
pero que en el momento en que queremos despojarnos de preconceptos y prejuicios, nos encontramos feliz o infelizmente con varias capas de complejidad y diversidad para seguir reflexionando. La pregunta sigue siendo vigente desde hace siglos y ahora en la actualidad y luego en los años que vendrán. ¿Qué es Ucrania? ¿Quiénes son Ucrania? ¿Por qué y según quién Ucrania debe mantenerse o debe modificarse? ¿Por qué Ucrania es importante en términos de geopolítica? Y así acabamos de leer el artículo breve Arsenal, escrito por Sergei Eisenstein, planteando la respectiva reflexión que espero que ustedes continúen y también el debate alrededor de este texto con sus amigos y amigas. Con mucho agradecimiento dejamos hasta aquí este episodio, pero el tema alrededor del cine de Dovzhenko no termina todavía. Por favor sigan el canal y denle un me gusta a sus episodios favoritos hasta el momento. Compártanlos también por favor en todas sus redes sociales y en todos sus estados, en todos sus servicios de mensajería. Nos veremos en el siguiente video porque el 1929 de Eisenstein fue un año definitivamente para celebrar en la historia del cine. ¡Feliz semana!